Buenas noches. Personalmente, la República Dominicana, nosotros aquí en este programa hemos traído a muchos expertos en la medicina y especialistas, y nos han dicho de las enfermedades, muchas enfermedades que hay en el país, incluso enfermedades que uno no se imagina, que a veces son enfermedades importadas, porque vienen personas aquí que uno cree que no se pueden llevar a los países de esa manera, viajando, turistas y demás, pero nosotros somos un país fronterizo y lamentablemente vivimos al lado de un país que no tiene control. Y el control sanitario, los países desarrollados y aún aquellos que están en vía de desarrollo, llevan un control en lo más mínimo. Y entonces nosotros carecemos de esos controles, valga la repetición, y estamos nosotros ajenos, pero muy ajenos a las cosas existentes en el país, enfermedades que uno ni las conoce. Y los países desarrollados, nosotros por ejemplo, cuando salimos, ese control en los aeropuertos lo tienen. No solamente del ser humano, hasta de los animales, pero aquí imagínense, aquí lamentablemente los controles son pocos. Y volvemos a repetir con ese país como el haitiano, que no debemos tampoco echar la culpa a ellos, sino a nosotros mismos, que no tenemos el control necesario para limitar todas esas enfermedades. Ahora, nos decía el doctor Alvarado, que es el director de los hospitales a nivel nacional, de los diabéticos. Los diabéticos aquí, las personas jóvenes están sufriendo mucho de diabetes, porque nosotros entendemos que los diabéticos son aquellos personas adultas, muy adultas, 60, 70 años. Los diabéticos, durante usted está vivo, usted no sabe cuándo le va a tocar. Eso es increíble. Entonces nosotros no tendemos a cuidarnos, no hacemos ejercicio, las personas de esto de los ataques cardíacos, ya a las personas jóvenes le dan los ataques cardíacos y son mortíferos más que aquellos adultos, muy adultos. Por ejemplo, 25, 26 años, eso está prácticamente de moda, pero es que se vive un estrés constante. Y nosotros no nos cuidamos tampoco, nos alimentamos muy mal, y eso cuando nosotros nos alimentamos muy mal, ahí viene el asunto del asunto del estómago, son descontroles que tenemos porque no nos cuidamos, pero esa es la calidad del ser humano, la alimentación, por ahí es todo, alimentación. Y imagínese usted cuando nosotros mismos que vivimos estresados constantemente de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y comemos en la calle y eso es un descontrol y nosotros no creemos eso. Además estamos pocos habituados al ejercicio, poca gente, usted ve mucha gente en el Mirador Sur, en el Jardín Botánico, yendo al gimnasio, pero el 90% no hacemos ejercicio. Entonces ahí es que vienen el asunto del estrés, el asunto del ataque cardíaco y más a las personas jóvenes, como decíamos. Pero la alimentación específicamente es que nosotros sufrimos de eso en nuestro país, y cuando se habla de un gastro especialista en la materia, nosotros siempre hemos vivido interesados en traerlos aquí personalmente, y precisamente esta noche tenemos al doctor Sidney Espinosa, que es gastroenterólogo, para que nos hable de la materia, cómo es el asunto de la colonocopía, la gastroenterocopía, todas esas cosas. Él va a conversar con nosotros esta noche aquí personalmente, y cosas que nosotros no conocemos, a ver qué tal esa conversación. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Sidney Espinosa.
querido doctor. Gracias por la buenas noches. invitación. Placer tenerle. Agradecido, doctor, que esté con nosotros personalmente. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, ya que este programa veo que marca una pauta a las 9 de la noche. El doctor es seguidor del programa. Doctor, en la introducción estaba hablando de la alimentación de la población, que nosotros no nos sabemos alimentar independientemente de que tenemos el alcance o no de una buena alimentación por el exceso de trabajo, nos despreocupamos. Usted no podíamos iniciar la conversación del cuidado de nosotros los seres humanos, específicamente aquí en la República Dominicana, y a pesar del estrés en exceso que tenemos, ¿cómo debemos nosotros habituar a una buena alimentación? Sí, en primer lugar, nosotros nos comemos alimentos que son de países fríos, viviendo en pleno Caribe. Ahí veo hoy en el periódico que el Ministerio de Salud Pública recomienda utilizar ropa holgada, no tomar mucho alcohol, y la parte alimenticia veo que no hace mucho hincapié, pero también esos sancochos que nosotros estamos acostumbrados ahora en verano, sí. Esos mondongos, toda esa comida hipercalórica que nos gusta tanto a los dominicanos, con la carga de calor no puede ser exceso, igual que el exceso de sal, que nosotros comemos con mucha sal, favorece las enfermedades de hipertensión arterial, el exceso de carbohidratos, tanto que nos gusta a los dominicanos, el pan, las harinas, que también estuve viendo un estudio en el Journal England de este mes, que se ha confirmado que mientras más harina come la gente, más tendencia hay a la diabetes y a la obesidad. Okay. Pero ¿qué sucede? Hay también un problema de costo, que la comida, el salmón, el aceite de oliva, la comida saludable es una comida cara. Entonces yo pienso que nosotros debemos orientar a la población de que una alimentación sana, aunque no dejar la tradición del arroz, la habichuela, pero que aumente la cantidad de fibras, de vegetales, que coma bajo de sal, porque comer bajo de sal no cuesta nada. Solamente bueno para el paladar, ¿verdad? La sal. Exactamente, lamentablemente. Yo me acuerdo que siempre cuando, que en paz descanse, el doctor Mateo decía, tiren el salero de la mesa. Y yo decía, ¿y por qué? Yo estando pequeño, yo todavía no estudiaba ni medicina. Y es eso, que la sal retiene líquido y produce hipertensión arterial. Doctor, nosotros los dominicanos, esto de tender a, decíamos en la introducción del programa, que nosotros tendemos a, independientemente que vemos los gimnasios llenos, el Mirador Sur, el Botánico, no tendemos mucho a caminar y a hacer ejercicio. Eso tiene que ver también con la alimentación y viene a tener una tendencia negativa para nosotros en el asunto gástrico. Si eso tiene que ver también en parte del comportamiento de nosotros en la alimentación, el hacer ejercicio constante, ¿eso tiene que ver? Mira, la salud se describe, la Organización Mundial de la Salud la describe como el estado de bienestar tanto físico como mental. Cuando nosotros hablamos de salud, incluye recreación, ejercicio físico, tiempo de descanso, forma parte de la salud, las vacaciones, el tiempo de la familia, todo eso, y el trabajo es parte de la salud, pero todo eso tiene que buscar un equilibrio. Entonces, tanto el ejercicio físico como una buena alimentación favorece a las vías digestivas. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es la constipación, el estreñimiento, y tiene que ver mucho con la falta de actividad física. Entonces, el colon, que es el tubo para que la gente entienda por donde sale la materia fecal, que es donde se desintoxica el cuerpo, si tú no utilizas, si tú no mueves el cuerpo, ese colon pierde el movimiento. Él también se pone Aragán y pierde su peristaltismo. Entonces, es importante, además de la alimentación, el ejercicio. Pero como te dije anteriormente, la salud es algo global que incluye también recreación, cine, cultura, teatro, tiempo de esparcimiento, además de lo que llama ocio. Entonces, todo eso forma una mecánica para que el ser humano tenga una salud global. Doctor, ¿desde qué edad es que se hacen todos esos estudios, por ejemplo, colonoscopía, gastro? ¿Desde qué edad específicamente? Pero la colonoscopía, que está muy de moda, y la gente ahora es que comienza a preocuparse por
no sé si por el asunto de enfermedades catastróficas. ¿Desde qué edad específicamente que hay que darle continuidad a eso? Mira, hace 20 años se decía que la colonoscopía se debía hacer a partir de los 60 años. Sí. Después, hace una década, hace 10 años, comenzó la tradición de que a partir de los 50 años, pero la Organización Mundial de la Salud plantea que a partir de los 40 años. ¿Qué ha sucedido? A nivel mundial ha aumentado el cáncer de colon y ha disminuido el cáncer gástrico. ¿Por qué, doctor, ha aumentado? ¿Por qué? Ha aumentado, el cáncer de colon ha aumentado por lo mismo que estamos hablando, la alimentación. Okay. Inclusive se han hecho estudios, en Japón hay mucho cáncer gástrico y poco cáncer de colon. Sin embargo, se han hecho estudios, esos mismos japoneses se han ido a los Estados Unidos y el tipo de alimentación ha aumentado la incidencia en el cáncer de colon. Entonces, se ha demostrado que si el factor genético influye en el cáncer de colon, pero también el tipo de alimentación. Una dieta rica en proteína animal, estamos hablando de carne, y baja en vegetales, en fibra, estamos hablando baja en frutas y en vegetales, que es donde está la fibra, los granos donde está la fibra, aumenta la incidencia de cáncer de colon. Okay. O sea que eso está demostrado en los años 60, el doctor Burke, que hizo estudio, decía 30 gramos de fibra al día. Sin embargo, a través de los tiempos, con la industrialización de los alimentos, el aumento de todos los... La comida chatarra provoca mucho. La comida chatarra ha aumentado la incidencia de cáncer de colon. Aquí, ¿ustedes podrían, con estudio, saber cuál es el porcentaje de la población dominicana? Mira, nosotros hemos hecho estudios parciales porque no tenemos estadísticas globales. Lamentablemente en nuestro país no tenemos una estadística nacional, pero las estadísticas van de acuerdo a las estadísticas mundiales. Ha habido un aumento entre un 20 y un 30% del cáncer de colon y ha disminuido el cáncer gástrico. O sea que es algo que ha ido a nivel mundial. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Gastroenterología, la americana y la europea, ha hecho hincapié en el estudio de la colonoscopía. ¿Y por qué? Porque durante un procedimiento de colonoscopía a un paciente de 40 años aparece un pólipo, yo lo extirpo, ese pólipo, y solucioné el problema. Si ese pólipo es más grande y puede tener cambios epiteliales, como se puede llamar un carcinoma in situ, un cáncer ahí en esa cabecita, para que la gente entienda, el pólipo es como un hongo que se forma en el intestino. Okay. Tú lo cortas temprano. Cuando el pólipo, antes de crecer, o sea, pero ya te estoy hablando de un pólipo ya más grande con un cáncer y resolviste el problema. O sea, un carcinoma in situ. Todavía el cáncer no se ha regado. Entonces, con un procedimiento en el cual tú puedes hacer un diagnóstico y además puedes cortar un pólipo, evita que esa persona a los 50 o a los 60 años tenga ese pólipo, crezca y se convierta en un carcinoma. Ya irremediable. No es irremediable. Lo que pasa es que ya comienza porque ya nada es irremediable. Ahora en medicina todo tiene tratamiento. Lo que pasa es que hay que hacer un tratamiento quirúrgico, una resección en cuña. Si es del lado izquierdo hay que hacer una colostomía, o sea, el paciente va a evacuar por un agujerito, va a tener que recibir, si está dentro de los protocolos quimio, radioterapia, ya es lo que se llama, como tú dijiste, una enfermedad catastrófica. Entonces, si nosotros a través de un estudio, que el estudio no es molesto porque ya hay buena sedación, lo que la gente le tiene mucho miedo a eso. Exactamente. Doctor, cuando una persona va a su consultorio y usted le dice, mire, yo necesariamente tengo que hacerle una gastro y una colonoscopía, ¿comienza la preocupación o cómo usted lo recibe? Mira, eso ha ido cambiando mucho. Hace 20 años, suena mucho tiempo, pero ya tengo 23 años como gastroenterólogo, cuando nosotros hablábamos de estudios invasivos, la gente tenía como un impacto, pero ahora mismo cada vez más la gente ya está consciente. El internet es una llave donde todo lo que yo estoy diciendo, ahora mismo pueden ser que 2,000 personas lo estén oyendo, tal vez con el rating que tú tienes, sí, 600,000, y se meten en internet y dicen, déjame confirmar lo que está diciendo. La gente es muy curiosa, doctor. Sí. Y eso ha abierto una llave, déjame confirmar lo que está diciendo el doctor. Y
colonoscopía y todo lo que yo estoy diciendo ven que tienen una base científica y tal vez mañana vayan a su gastroenterólogo o me busquen a mí o a otra persona, mira, yo quiero hacerme una colonoscopía porque ya ese miedo se ha perdido y sobre todo que los conocimientos a través del internet llega a muchas personas. Hay colegas que se sienten mal porque ya los pacientes te hacen un examen clínico. Sí, sí. Entonces yo digo, no, eso es bueno porque ya se sabe, el paciente ya tú lo tienes adelantado, tienes cierto conocimiento de lo que tú le estás hablando y además puede confirmar lo que tú le estás diciendo. Entonces yo pienso que eso ha ido variando a través del tiempo. Sobre todo los hombres eran muy reacios a los exámenes de próstata con los urólogos y a las colonoscopías. Sin embargo, ya se ha abierto más. ¿Cómo se puede evitar el cáncer a nivel general? Colonoscopía en el hombre y en la mujer a partir de los 40. Examen prostático en el hombre. Papá Nicolau en la mujer. Todo eso evita, en la mujer va a evitar el cáncer del cervix. En el hombre y en la mujer el cáncer de colon, que es más frecuente en el hombre, pero... Le iba a preguntar, doctor, ¿es más frecuente ir las mujeres, los hombres, a hacer los exámenes de colonoscopía? No. En realidad se debe indicar indistintamente. Antes había una relación 2-1 hombre-mujer, pero prácticamente con la liberación femenina, prácticamente, digo con la liberación femenina porque las estadísticas han igualado el número de cáncer de colon en hombre y mujer. Fíjate que estamos hablando de una enfermedad que es la 4ª causa de muerte en el mundo. Óigame. La primera causa de cáncer en el hombre es próstata y en la mujer es mama. Sigue cervix en tercer lugar y en cuarto colon. O sea que estamos hablando de una enfermedad que ya tiene ciertas características. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer para prevenir el cáncer? El tratamiento de las hepatitis, tanto la hepatitis B como la hepatitis C. Si se trata a tiempo, evita que ese virus convierte el hígado en una cirrosis hepática y un cáncer de hígado. O sea que ya nosotros sabemos cuál es el pronóstico de ese paciente y la medicina preventiva es mucho más efectiva y mucho menos costosa que la medicina curativa. Como tú bien dijiste, ¿por qué le llaman al cáncer enfermedad catastrófica? Porque es una catástrofe tanto desde el punto de vista social, familiar y económico. Okay. Exactamente. Doctor, ¿no hay casos muy sui generis que le ocurra esto de la colonoscopía a personas muy jóvenes? Sí, hay pacientes que tienen más riesgo de cáncer de colon. Número 1, si tu padre o tu madre o un familiar cercano tuvo cáncer de colon. Hay un paciente de un factor de riesgo, entonces no se puede esperar a los 40 años. Es una paciente que a partir de los 30, yo tuve una paciente ahora que tiene 27 años y le mandé una colonoscopía porque su hermana tuvo un cáncer de colon a los 32 años. Entonces se le hizo la colonoscopía, gracias a Dios no tenía nada, pero ¿por qué yo quise hacerla? Porque ya había un oncogen, ya era un paciente de riesgo. Entonces, como había ese antecedente de un familiar joven con cáncer de colon, se le hace más temprano. Hay otras enfermedades como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn que tienen más tendencia a tener cáncer de colon que los pacientes normales. Esos pacientes también uno debe hacerle su estudio más temprano, no esperar los 40 años. Hay enfermedades hereditarias como la poliposis familiar, y hay otras que se llaman Post-Jäger, que es pólipo también. Todas esas patologías son gente que nacen ya desde pequeño con pólipos. Yo he sacado pólipos del tamaño de un limón a una niña de 5 o 6 años. Obviamente. Entonces, esos son pólipos juveniles. Pero eso viene apareciendo dentro del mismo vientre de la niña. Dentro del colon. No. Tú dices durante el embarazo. Durante el embarazo. No. Ya después de nacido. Okay. Porque el pólipo en realidad es una mutación previa al cáncer. No todos los pólipos es importante para que la gente sepa. No todos los pólipos se convierten en cáncer. Okay. Lo que pasa es que son pólipos benignos. Exactamente, pero tú no sabes cuáles son los que van a ser malignos. Hay que hacer una biopsia. Hay que sacarlos. Sacarlo y después hacer la biopsia. Mandarlo a la biopsia. Okay. Es mejor. Antes los pólipos pequeños, antes uno lo biopsiaba. Ahora uno lo saca de cualquier manera, porque ¿para qué tú vas a correr riesgo? Ahora hay una clasificación que te dice cuál es el pólipo que tiene más riesgo. Okay. Por ejemplo, hay pólipos hiperplásicos que son muy difíciles que se conviertan
en carcinoma, pero después están los adenomas, y dentro de los adenomas tienen los túbulos vellosos y los vellosos. Doctor, Esos son premalignos. con la nueva tecnología, ¿no se hace más dificultoso en el lugar que esté dicho tumor o pólipo? No entiendo la Por ejemplo, la tecnología que es muy avanzada. Ajá. ¿Usted no se ha encontrado con la dificultad? Bueno, está en un sitio incómodo. No. ¿Qué es lo más difícil que yo me he encontrado frente a un pólipo? Que sea un pólipo muy grande y que sea muy difícil de sacar. Entonces, en eso en realidad, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo fracciona en diferentes partes. No trata de sacarlo de un... Porque ¿cómo se saca el pólipo? El pólipo es una asa, como una canasta, que transmite electricidad y tú lo cortas. Pero muchas veces esa asa, el pólipo es tan grande que no puede, el asa no puede abarcarlo. Entonces uno lo que hace es que lo va cortando por partes. Es un procedimiento endoscópico, tiene que ser una persona que esté no puede entrenada. suceder una hemorragia interna, eso, doctor. Mira, hay procedimientos que evitan el sangrado. Por ejemplo, yo siempre antes de una polipectomía yo inyecto algo que se llama epinefrina o adrenalina. La epinefrina o adrenalina es una sustancia que produce vasoconstricción y evita, o sea, cierra la arteria y evita que haya sangrado. Pero los pólipos sangran sin cortar, pueden sangrar. O sea que la polipectomía tú puedes tener sangrado entre un 1 y un 3% de sangrado. 20 años atrás se corría ese riesgo o se hacía con tanta facilidad. Yo pienso que la técnica se ha ido avanzando a través del tiempo, sobre todo que los endoscopios también cada vez, imagínate, estamos hablando que antes los endoscopios eran rígidos. Se hacía una colonoscopía, primero se hacía una sigmoidoscopía con un endoscopio rígido, que era un tubo, y a través de ese tubo era que tú llegabas a una parte del colon, al colon sigmoide ahí mismo. Entonces era una técnica ya más difícil, tú tenías que usar una pinza. A medida que los endoscopios han ido avanzando, cada vez los endoscopios tienen mejor visión, es como las televisiones, high definition, tiene más píxeles, se ve mejor, entonces son más flexibles. El guía de los carros ha desaparecido. Entonces la pantalla se ve gigante y es como los automóviles que antes tenía el guía duro, ahora son mucho más flexibles. ¿Qué hace eso? Que tú llegues mucho más rápido, cada vez se hace más estudio, por eso mejora la técnica, y que las compañías que se dedican a eso utilizan, por ejemplo, hay una asa de polipectomía que tú me dices que está, por ejemplo, el pólipo en una esquina, y entonces tú lo mueves y la asa hace así y se dobla. Eso antes no existía, o sea, es una tecnología nueva. Otras cosas también son los clips, que cuando tú cortabas y tú pensabas que iba a sangrar, tú podías ahora tú colocas un clip sobre la arteria y evita que sangre. O sea, son todas novedades, tanto en la parte de endoscopía diagnóstica como terapéutica. Doctor, ¿qué tiempo se debe hacer esos estudios? Si el paciente no tiene nada, se hace una colonoscopía y el paciente es una colonoscopía normal cada 5 años. Cada 5 años. Ahora, si el paciente tiene pólipo hiperplásico... Explíqueme eso, doctor. Bueno, el cambio de hiperplásico a adenoma es cuando tú lo mandas al patólogo. Y el patólogo dice el tipo de pólipo. O sea, los pólipos hiperplásicos pueden esperar hay algunos esquemas que hablan hasta de 10 años, hay otros que hablan de 5 años. Yo soy un poquito más conservador, yo pienso que entre 4 y 5 años se puede hacer hiperplásico. Ahora, si es un adenoma, cada 2 o 3 años. Si un adenoma túbulo velloso, cada 2 años. Y si es velloso y no se han sacado todo hasta que se eliminen todo cada 2 años. O sea que hay un esquema para eso. Doctor, el personal que se usa para algo que usted lo ven, bueno, este es un poquito más complicado, el personal que se usa para hacer esto. Bueno, mira, además de que el médico gastroenterólogo tiene que tener un entrenamiento en endoscopía terapéutica, tú tienes que tener enfermeras entrenadas en endoscopía. Ese personal, hay cada vez más cursos para que manejen eso, y creo que aquí en el país hay ya muchas unidades de endoscopía, tanto públicas como privadas, que tienen personal capacitado y sobre todo un equipo muy avanzado. Yo me acuerdo que cuando yo llegué de hacer mi especialidad,
en el año 91, acababa de llegar de Uruguay, surgió el Centro de Gastroenterología. Eso fue en aquella época una donación del gobierno de Japón al gobierno dominicano. Y cuando llegaron todos esos endoscopios y toda esa tecnología, nosotros mismos estábamos sorprendidos. Inclusive yo después me fui un año a Japón a hacer la parte de endoscopía terapéutica. Y ahí uno se le quitó la venda, porque a partir de ahí fue que comenzamos a ver lo que era la tecnología. Porque antes los endoscopios se veían por un agujerito. Y cuando los japoneses revolucionaron, porque fueron los alemanes que comenzaron con los endoscopios, pero los japoneses revolucionaron eso, el endoscopio flexible de Schindler fue el primero, pero los japoneses hicieron lo que se llama la videoendoscopía. Ya tú no tienes que mirar, yo llegué a hacer endoscopía mirando por un agujerito, pero no es lo mismo, sí. Tú estás mirando por un agujerito, sí. Como nosotros decimos ahora, sí. Estás brechando, sí. Porque tú lo que ves es un agujerito y algo pequeño, okay. Que tú ves toda la vía digestiva en una pantalla. Inclusive yo digo, yo duré muchos años haciendo endoscopía convencional. Yo creo que ahora mismo tú me pones un endoscopio convencional y ya yo no veo nada porque me acostumbré a la visión de videoendoscopía. Y cada vez más esa tecnología va aumentando. O sea que va a llegar un momento en que tampoco va a ser menos invasiva. Yo pienso que sí. Porque hay otros métodos que son menos invasivos como la cápsula endoscópica. Pero ¿qué sucede con la cápsula endoscópica? Tú te tragas la pastilla, te saca muchas fotos, pero si tiene un pólipo hay que hacerte la colonoscopia para sacarte el pólipo. Entonces, es diagnóstica, pero no es terapéutica. Entonces, ahí es que está el problema. Por eso que la endoscopía todavía no se ha podido sustituir, porque tiene la ventaja que es tanto diagnóstica como terapéutica. Por ejemplo, los pacientes con sangrado por varices eran pacientes que se morían antes. Nosotros ahora a través de la endoscopía entramos, le colocamos un anillito a la varice y paramos el sangrado. Ok. Doctor, cuando usted tiene un paciente que le llega y es diabético y tiene varias enfermedades, ¿es más complicado o hay que ser más cuidadoso con esto? Por supuesto. Inclusive hay una clasificación que estaba hablando hoy con los colegas anestesiólogos que le clasifican si el paciente no tiene ninguna patología, hay una clasificación 1, si no tiene ninguna patología, si es un paciente normal. Si tiene una comorbilidad, o sea, hipertensión, diabético controlado, ya es nivel 2. Y si tiene una comorbilidad, pero que ya no está controlada, o sea, hipertenso, cardiópata no controlada, ya es nivel 3. O sea, que ya inclusive hay una clasificación de riesgo de la patología. Okay. Creo que si no me equivoco es NASH 1, NASH 2, NASH 3, porque precisamente estaba hablando con un anestesiólogo, pues tuvimos una actividad en Baní, en la Sociedad de Gastro, este sábado, y ahí se planteó, y hay una clasificación de riesgo. No es lo mismo un paciente cardiópata con 5 stents que un paciente hipertenso controlado. Okay. Si el paciente es un hipertenso controlado, es un paciente de un riesgo muy poco. Ahora, si es un paciente con una hipertensión no controlada, es un paciente de mayor riesgo. Okay. O sea que por eso cada vez más existen la evaluación cardiovascular previa, si hay algún antecedente, la antecedente clínico. Por ejemplo, hay pacientes que no te dicen las cosas. Hoy yo tuve un paciente que él dijo que no sufría de nada y era alérgico. Okay. Entonces, esas son cosas que pasan, pero inmediatamente tú ves que es un paciente alérgico, si usa un antialérgico. O sea que lo importante de eso es que tú tengas toda la empleomanía y todos los instrumentos para prever los riesgos. Okay. Que cada vez son menos, pero tú tienes que tenerlo. Okay. Porque tienes que tener un equipo de anestesiólogos que te puede intubar un paciente si hay algún tipo de depresión. O sea, supuestamente todo debe salir bien, pero siempre tú tienes que tener todas las condiciones para que no haya riesgo durante el procedimiento, que tú puedas resolver, porque es que la endoscopía es un procedimiento invasivo con un riesgo mínimo, pero lo hay. Todo lo hay, en todo lo hay, hasta te sacan una muela y tú puedes tener riesgo. Entonces lo que te quiero decir, no es que lo haya, es que tú tengas los instrumentos por si hay alguna complicación resolverla. No puedes tener, no tener todos los instrumentos. Doctor, ¿usted nos permite una pausita leve?
Por favor, si usted quiere, si usted... Por supuesto, el programa es tuyo. Vamos a la pausa. Una conversación súper interesante con el doctor Espinosa Morales, quien es gastroendoscopista, y con él no quisiéramos nosotros terminar el programa, doctor. Nos fuimos muy lejos en el asunto de la colonoscopía y la situación de las úlceras. Cuando se hace ¿cómo se inicia el estudio o el estudio para descubrir úlceras leves, mayúsculas? ¿Cómo es la situación? Bueno, en primer lugar, para que la gente entienda que la úlcera no es más que una herida, una llaguita que se forma en el estómago o al principio del intestino, en el duodeno. ¿Y por qué se produce? Se produce cuando los factores defensivos de la mucosa, que es el mucus, que es lo que cubre el estómago, el bicarbonato y el riego sanguíneo, protegen el estómago. Entonces, cuando esos factores defensivos tienen factores ofensivos más fuertes que él, ¿cuáles son los factores ofensivos? El alcohol, el tabaco, los picantes, y ahora se ha agregado un factor que es relativamente nuevo, pero ya casi todo el mundo habla del Helicobacter pylori, que le dieron el premio Nobel a Warren y Marshall en el año 2006, le dieron el premio Nobel, pero en el año 83 ellos hicieron la primera publicación que relacionaba el Helicobacter pylori tanto con la úlcera como la gastritis. O sea que ya se sabe cuál es el origen de la úlcera y de la gastritis. No es solamente alcohol, no es solamente picante, no es solamente estrés, sino que esta bacteria, el Helicobacter pylori, también es el causante de la úlcera. Entonces ya nosotros sabemos los factores, inmediatamente localizamos los factores, como ya hablamos anteriormente, la endoscopía ha abierto ese abanico de posibilidad de hacer un diagnóstico a tiempo. Otra cosa es también que cada vez antes las úlceras se operaban, ya cada vez se operan menos. ¿Por qué? Porque tanto los medicamentos para las úlceras, que están cada vez más potentes, los inhibidores de bomba de protones que inhiben la secreción ácida, los que son los omeprazol, isomeprazol, pantoprazol, ha evitado que el paciente tenga que ser operado, pero a cada vez, porque cuando tú operabas a un paciente de una úlcera, cuando la úlcera se perforaba, ya es raro que una úlcera se perfore. Cuando tú mandabas a operar a un paciente cuando la úlcera sangraba, entonces ahí entramos nosotros los endoscopistas y inyectamos, esclerosamos la úlcera y evitamos que la úlcera sangre. Como te dije anteriormente, ya hay métodos terapéuticos, como te estaba hablando de la varices de esófago, que era algo dramático. Cuando un paciente cirrótico, la úlcera, las varices tiraban sangre, que viene la gástrica izquierda, es como una manguera, porque es una colateral de la aorta, y tú colocas un anillo para el sangrado. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Ha aumentado el diagnóstico, pero también la capacidad terapéutica, tanto farmacológica como endoscópica. Doctor, esto de que nosotros los seres humanos ahora viven estresados, eso no impacta mucho en traerle dificultad al organismo y provocar úlceras. El estrés, yo creo que el estrés, independientemente de cualquier patología, el estrés es el desencadenante de casi todas las enfermedades. Porque si tú te pones a ver, los pacientes con cardiopatías, hipertensos y con problemas cardiovasculares tienen una etiología de estrés. Los pacientes que reciben un impacto fuerte, una noticia mala, que tienen un infarto, esa es una reacción vagal del cerebro que produce estrés. Cuando tú estás estresado, el cerebro manda un mensaje al estómago, al fondo gástrico del estómago, y las células parietales aumentan la secreción de ácido y eso favorece la úlcera. Y si nos vamos, inclusive hay una relación entre el cáncer y el estrés. Ajá. Entonces, fíjate cómo el estrés es el causante de casi todas las patologías. Ahora, hay que saber distinguir entre una enfermedad orgánica y estrés, porque no es posible que tú estés sangrando o que tú tengas un dolor y tú digas, no, eso es estrés, y no vaya al médico y no te chequee. El estrés desencadenó la patología, pero ya tú tienes la patología, porque eso es muy importante, saber distinguir
entre que el estrés es un desencadenante de la enfermedad, pero no es una enfermedad, sino es una sintomatología o un coadyuvante de la enfermedad. Doctor, ¿usted no ha tenido paciente que le hace a usted desaparecer todas esas enfermedades y después o usted le dice, mire, usted está medicado durante tal tiempo, vuelve otra vez, pero cuando vuelve entonces se empeora? ¿No ha tenido muchos pacientes en esa...? Mira, normalmente el paciente cuando se cura y tiene una recaída es o ha vuelto a los hábitos anteriores, o hay, como dijimos, una situación de estrés concomitante, o hay algún tipo de medicamento también que esté ingiriendo, porque hay que tener en cuenta, hablando de las úlceras, que tanto las ácido acetil salicílico, la aspirina, como los antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios, todo lo que tú usas para dolor, produce úlcera. Entonces hay pero que... mire, todo lo que se usa para dolor provoca úlcera. Úlcera, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenac, el Voltaren, todo eso. Entonces hay que tener cierto cuidado con el uso de los antiinflamatorios, igual que el uso de aspirina. Ahora está muy de moda que los cardiólogos indican mucho la aspirina para evitar los infartos, pero muchas veces entonces el paciente sangra por úlcera, entonces hay que tratar... ¿A eso que se le llama efecto secundario, doctor? Efecto secundario, exactamente, exactamente. Entonces hay que tratar de que yo a veces llamo a los cardiólogos, mira, si no es necesario, si no hay antecedentes de un accidente cerebrovascular, si no tienes riesgo de algún tipo de infarto, podemos suspender la aspirina, porque es cierto que una aspirina salva muchas vidas, pero también nos puede complicar, entonces hay que utilizarlo en el paciente que sea sumamente necesario e imprescindible. Usted tiene que tener el expediente a veces usted busca un expediente de un paciente que ha tenido dificultades con otras cosas y cae donde usted dice, bueno, y llama a 2 o 3 médicos. Mira, tengo este paciente, aquí le sucede esto. ¿Cómo así? Por ejemplo, él ha tenido dificultades de salud, del corazón, operado de corazón, es hipertenso, como usted dijo, y usted tiene que llamar en reiteradas ocasiones a esos médicos. Mira, normalmente lo que uno trata es de buscar la historia clínica del paciente. Okay. Si el paciente te relata la historia clínica, tú en realidad no necesitas llamar a otro colega. Okay. Ahora, muchas veces es necesario, por ejemplo, yo los otros días tuve un paciente que le hicieron una colostomía y tenía 2 agujeros de colostomía. Oye. Entonces yo le dije, lo ideal hubiese sido que él hubiera andado con el protocolo quirúrgico. Entonces él me dijo, mira, yo fui porque el médico del interior, el paciente del interior, no, a mí me operó el doctor fulano de tal, y cuando yo fui a donde otro médico, él llamó a mi médico y él le explicó lo que era eso. Entonces, si el médico lo conoce o están dentro de la misma región, es muy fácil, pero lo ideal es que haya un historial clínico previo. Por ejemplo, si el paciente se operó, que tenga un protocolo quirúrgico. Si ahora se va a tratar de que que hay una red, que todas las historias clínicas están interconectadas. Okay. Que yo diga Bayovanex Bautista, tap, y me aparece toda la historia clínica. Claro, tiene que tener cierta clave, tiene que ser un médico, entonces eso, porque la historia clínica es algo muy delicado, porque es tu historia completa, entonces no puede, si alguien tiene que tener acceso, tiene que ser un médico autorizado por el paciente. Doctor, yo vengo de Curazao, de Estados Unidos, de Haití. Me imagino que han venido a su consultorio personas que no son dominicanos. Sí. ¿Ellos vienen con su expediente de allá? Muchas veces sí, muchas veces no. Muchas veces sí, muchas veces no. En realidad, normalmente cuando el paciente anda buscando una segunda opinión, esconde muchos estudios anteriores y enfermedades anteriores, porque él quiere que tú le hagas un diagnóstico diferente al que le hicieron. O a veces no se da. Quiere comparar los dos diagnósticos. Exacto. Porque a veces uno como ser humano, bueno, el doctor Espinosa me dijo esto, déjeme yo consultar a fulano. Sí, y es válido. Y usted no se siente mal, profesionalmente hablando, si usted me hace un diagnóstico y yo voy donde Juancito Trucupey, y el doctor, mire, él me dijo una cosa, yo quiero que usted se junte con él. ¿Usted se siente mal? No, ¿por qué? Yo pienso mucho. Pero tú estabas dudando de mí. No, yo pienso que la medicina debe ser un trabajo en equipo. Nadie tiene la verdad absoluta, pero la medicina es una ciencia comprobada. O sea, cuando yo te hago un diagnóstico, por ejemplo,
un diagnóstico de una úlcera, un diagnóstico de un cáncer, eso va con unas imágenes, una foto y una patología que es lo que comprueba que eso es cierto. Entonces, hay cosas que son irrevocables, ¿entiendes? O sea, hay diagnósticos que es muy difícil que, aunque yo diga que no, si el patólogo dice que sí, es imposible. Ahora, ¿usted no puede confirmarlo otra vez ese estudio? Por supuesto. El paciente se lo puede repetir y se puede volver a tomar biopsia. O usted mismo, que el patólogo le mande algo y usted ve algo extraño. No, déjame confirmarlo otra vez. Eso se puede. También hay estudios histoquímicos, claro. También hay estudios histoquímicos que tú mandas fuera del país, también te lo confirman. Por ejemplo, los norteamericanos, tú llegas con un expediente de todos los estudios habidos y por haber, y ellos te repiten todo. Ok, de nuevo. De nuevo. Y yo también muchas veces tengo mis dudas, y si tengo que repetir algún estudio, lo repito. Pero yo pienso que ningún colega, ningún médico se debe sentir mal porque el paciente pide una segunda opinión. Eso es válido. Okay. Eso es válido tanto dentro como fuera del país. Doctor, lamentablemente, nos quedan 2 minutos. ¿No se le ha presentado paciente a usted que usted le dice, mire, tenemos que hacerle esa operación, pero tenemos que hacerle todas estas cosas, estos estudios, pero ya? Y el paciente le dice, doctor, mire, yo económicamente no puedo. Entonces usted le dice, bueno, mire, en el Darío Contreras, para poner un ejemplo, sí, hay esos equipos, yo te puedo enviar allá, y si usted quiere, también lo hacemos allá. ¿Se ha dado eso? ¿Que usted vaya a un hospital público? Claro que sí, claro que sí. Yo trabajo en un hospital, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el INCAR. Pero ese es muy bueno. Sí, es una institución que tiene toda la ley para el diagnóstico de cáncer. Es uno de los hospitales más modernos de Latinoamérica y del Caribe. ¿Qué tal debe estar preparado la familia, tanto como el paciente, para cuando le llega una enfermedad catastrófica? ¿Qué tal? Mira, por ejemplo, mi experiencia, ahora que yo tengo ya 2 años trabajando directamente con cáncer, allá en el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAR, hay un servicio de psico-oncología. Okay. Hay una serie de profesionales de psicólogos y también se ha agregado psiquiatras que deben preparar al paciente porque y a los familiares. Muchas veces el paciente acepta más que el familiar, para que le dé terapia y él acepte su enfermedad. Porque es muy difícil. La palabra cáncer es una palabra muy fuerte y muy impactante. Entonces, para eso existe un equipo de psico-oncólogos que manejan esos casos. Doctor, estoy súper agradecido. Gracias a ti por la invitación. De que haya estado aquí con nosotros personalmente. Súper agradecido. Una conversación interesante con el doctor Espinosa Morales. Buenas noches.